Ella es abogada en Derecho Penal y hay mucho que comentar. Romy, buenos días, gracias por tomar este enlace. Buenos días. Primero, tus impresiones sobre la defensa del señor Castillo, ¿no? Y resumiendo los argumentos para quienes no se han enterado. Si bien es cierto, vemos a Aníbal Torres y vemos al otro abogado, ha salido ahora último otro abogado, Guillermo, se me fue el apellido, pero, a ver, los argumentos son básicamente, el señor tomó un brebaje que no sabemos qué tenía y salió atontado en sus palabras, y los argumentos que ayer esgrimieron en esta audiencia de detención preliminar fueron que no se consumó este delito, el de rebelión, porque no se alzó en armas. Vamos con esos dos. ¿Cuál es tu impresión, Guillermo Olivera? Ahora sí, gracias, Raulito. Bueno, lo primero, yo creo que él está apuntando a decir que era lo que en el derecho penal se llama un inimputable, o sea, una persona que no es capaz de darse cuenta que lo que hace es bueno o malo. Y la verdad, eso es muy difícil de digerir, ¿no es cierto?, tratándose de, uno, del presidente de la República, y en segundo lugar, con un tema probatorio. Quien alega este tipo de cosas tiene que probarlo. Yo no puedo decir, por ejemplo, me hipnotizaron. Como me hipnotizaron, entonces yo maté a alguien. Yo lo tengo que probar. Yo tengo que probar que estaba hipnotizado. Y evidentemente la defensa del presidente Castillo está muy lejos de poder probar una cosa como esta, ¿no? Y lo segundo, el tema de que no existe un alzamiento en armas. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro derecho penal sanciona no solamente los actos que se llaman consumados, por ejemplo, la muerte de una persona, sino también el intento de realizar el hecho. La tentativa, es lo que decimos los penalistas, ¿no?, de querer matar a alguien. En este caso es cierto, él no se llegó a alzar en armas, felizmente, pero claro que lo intentó. Es más, convocó a las Fuerzas Armadas. Y por esa razón, la fiscal de la Nación ha sido muy cauta en no solamente atribuirle el delito de rebelión, que es el que se alza en armas, sino incluso ha dicho, y así lo recoge también la Corte Suprema en su resolución, que alternativamente está el delito de conspiración. Ajá. ¿Por qué? Porque la conspiración sanciona al que no se alza en armas, sino que conspira para hacer. Claro. Y en ese sentido, podrían haber incluso más personas implicadas, tomando en cuenta ya lo que vamos conociendo, ¿no? Estas comunicaciones que la ex primera ministra Betsy Chávez había tenido con algunos de sus ministros antes del mensaje, lo que hemos sabido también respecto a qué conversaciones habían tenido los altos mandos de las Fuerzas Armadas también. Es decir, esto podría alcanzar a otras personas. Por supuesto, tanto así que en la disposición fiscal que se cita en esta resolución suprema que le da los 7 días de detención, se dice expresamente que ese plazo va a ser para que la fiscal pueda hacer ciertas diligencias como son declaración de Betsy Chávez, declaración de varios ministros, entre ellos el ministro de Economía, Julio Neo, el ministro del Interior, Willy Huertas, el ministro de Relaciones Exteriores, un montón. O sea, todos van a tener que declarar para poder esclarecerse justamente qué tanto conocían de estos hechos y qué tanto pueden haber participado en la conspiración del golpe de Estado. ¿Cómo complica la situación de Castillo estos chats que hemos conocido ayer? ¿Y cómo le cambia incluso la narrativa a lo que la defensa pretende hacer, de declararlo inimputable o de que el delito no se tipificó? Definitivamente es algo totalmente contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien difícil de creer que existe un inimputable, que es el líder de una organización criminal, conforme con elementos probatorios que la Fiscalía ya ha mostrado. Y es que aquí no hay que olvidar que tenemos dos temas. Uno, el tema de la flagrancia, golpe de Estado, detención flagrante, que es lo que se está viendo ahora con la detención. Pero también está el tema inicial, por el que la fiscal de la Nación presentó su denuncia constitucional ante el Congreso y que está pendiente de que le respondan, exacto, y está pendiente ahí que le respondan si le levantan o no la inmunidad. No hay que perder el foco que si el Congreso le levantase la inmunidad rápidamente al señor Castillo, habilitarían a que la fiscal pueda pedir incluso prisión preventiva contra él por esos temas. Yo creo que es algo que también el Congreso no debe dejar de pasar de vista y debería de tener resuelto antes del martes que vence el plazo de detención contra el señor Castillo. Así le darían a la fiscal de la Nación muchas más herramientas para que pueda hacer su trabajo. Así es. Ahora, más allá de lo que la defensa de Castillo intenta hacer, que seguramente se va a ir dilucidando a lo largo del proceso, es importante los argumentos para la prisión, ¿no? Sobre todo en el tema de la fuga. Es decir, la orden que el presidente le da a su escolta de llevarlo a la Embajada de México es clara para la sala que el presidente se quería escapar. Así es. La sala, bueno, ahí el Poder Judicial
claramente establece que hay varios argumentos para evidenciar un riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad por parte del expresidente y también de fuga. Es más, cita incluso allí que en su discurso público él anunció la reorganización de todo el sistema de administración de justicia, que comprendía el Ministerio Público del Poder Judicial, y eso lo interpreta como un ánimo de obstruir el correcto desenvolvimiento de los entes públicos, ¿no? Además de la posibilidad de influir en testigos, de utilizar a los terceros e inducir su comportamiento y en la participación de diligencias, por ejemplo, a los exministros de Estado, de suprimir el tema de elementos de convicción, que es lo que llamamos los elementos probatorios. O sea, en conclusión, habla de una serie de elementos que demostrarían este peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad y este riesgo de fuga que, por supuesto, suma el tema de que se estaba yendo pues a una embajada, ¿no? A pedir un tema de asilo. ¿Qué es lo que sigue después de esta detención preliminar? Hay un gran vacío, yo creo. La fiscal de la Nación aún no ha indicado qué es lo que va a hacer. Hay un debate en torno a si debe o no solicitar el levantamiento de la inmunidad. Porque no olvidemos que por más que ha habido una detención en flagrancia, que es la primera vez que se tiene un presidente en flagrancia, ¿no? Hay un artículo en la Constitución que establece que los expresidentes gozan de inmunidad y de este derecho al juicio político hasta 5 años después de haber cesado el cargo. Entonces, claro, ya no hay debate sobre si al presidente o al señor Castillo se le debe o no procesar por el artículo 117 de la Constitución, porque ya no es presidente, pero él goza de esta inmunidad. Entonces la pregunta es, la fiscal, ¿cómo va a interpretar esas normas constitucionales? ¿Ella va a solicitar el levantamiento de inmunidad al Congreso o va a ir de frente por un pedido de prisión preventiva? Y si es lo segundo, hay un riesgo latente de que el Poder Judicial diga, no comparto tu interpretación y le doy libertad. Por eso es importante el llamado al Congreso de que cumplan de una vez con revisar el tema del levantamiento de la inmunidad dentro por lo de menos estos 7 días. Con la primera denuncia, antes del martes. Estamos Claro, ya contra porque hay un riesgo de que se cumplan estos 7 días y ya tenemos una manifestación expresa del gobierno de México de que si el ciudadano Pedro Castillo va a la embajada, lo puede asilar y ahí ya no quedaría mucho que hacer. Por supuesto, o sea, si el expresidente sale libre dentro de esos, el día martes, porque no es posible, porque el Poder Judicial interpreta que para pedir un tema de prisión preventiva se debe solicitar el levantamiento de inmunidad, entonces obviamente lo perdimos para poderlo procesar por todos los actos de corrupción y de organización criminal previos que salieron a la luz, porque no lo vamos a tener aquí, se va a ir a México, ¿no? Bueno, ahí está. Si algún triunfo quiere el Congreso de la República, lo tiene que hacer ya, antes del día martes, para que finalmente él pueda ser procesado. Bastante clara, Romy, te agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros y contra el reloj, si queremos que se ponga a derecho a responder no solo por lo que ocurrió el día de ayer, sino por los otras carpetas fiscales que ya tienen curso. Gracias. Gracias, 7:19.